Esta es la segunda sesión de la primera parte de la clase de Antiguo Testamento. Les doy la bienvenida nuevamente. Estamos en el libro de Génesis. Recién hemos empezado a hablar de la creación. Una de las cosas que quisiera yo conversar acerca de ellas un momento antes de hablar de la caída. Quiero hacer unas pequeñas reflexiones acerca de la creación. ¿En qué sentido? Una de las grandes tentaciones del mundo es la idea de la teoría de la evolución. Que, seamos honestos, no se la trata ya como una teoría, se la trata como que fuera la verdad. A pesar de que hay vacíos, a pesar de que hay preguntas, hay dudas, hay temas que no encajan, solo importa. No parece importar a nuestra cultura laicista, no parece importarle eso. Una cultura que dice que hay verdades científicas, no busca responder las partes que faltan en sus teorías. Y todo cristiano debe amar a la ciencia. Adán fue llamado por Dios a ir a nombrar a cada una de las criaturas que él creó. Adán fue un científico. Adán fue quien generó la primera taxonomía, la primera clasificación biológica de los seres vivos. Nosotros no debemos tenerle temor a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es el proceso por medio del cual nosotros observamos el mundo que Dios creó y nosotros tratamos de hacer qué cosas con la ciencia. Uno, entenderlo. Segundo, replicarlo para el bien de la humanidad. Y tercero, mejorarlo donde sea necesario. Tenemos cultivos que podemos nosotros generar de mejor manera, porque conocemos ciertas cosas acerca de las plantas, acerca de la biología, acerca de los suelos, acerca de las técnicas de irrigación. Lo podemos hacer. Nosotros no debemos temerle a la ciencia. Lo que sí debemos tener nosotros cuidado es de que la ciencia no se vuelva un cientismo, una falsa religión, una idolatría barata. Que no lleguemos nosotros al punto de decir que le agradecemos al universo por cosas o a la vida que nos ha dado tanto. No podemos llegar a eso. La creación fue obra de Dios, pues somos hechura suya. Leeremos después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y algo importante es de que, como yo les había indicado brevemente, nosotros tenemos testimonio bíblico de que Dios creó todas las especies. Pero eso a la persona pensante puede dejarle con varias dudas. Y aquí, si yo fuera Alfonso Espinosa de los Monteros, nuestro gran comentador de noticias de Ecuavisa en el Ecuador, pusiera aquí yo la banderita que diga comentario. Quiero decir lo siguiente, porque es importante, muy importante de hecho. Y esa es una reflexión. ¿Qué perdemos nosotros cuando nos aferramos a la idea de que vinimos de un mono, a pesar de que vemos monos que no son seres humanos? A pesar que nadie nos explica cómo fue de que de la nada del caos apareció un mono y de ahí apareció un ser humano pensante, hombre y mujer, de diferentes razas, de diferentes colores, con diferentes idiomas. No podemos ser resultado de simplemente el azar. Es imposible. Hablemos de personas que creen en milagros. Se burlan de nosotros porque creemos en milagros, pero ellos nos piden que creamos en este milagro y que lo tratemos como hecho científico, como datos veraces. Perdemos nosotros a Cristo, perdemos la obra de Cristo, porque Cristo se describe en el Nuevo Testamento como el segundo Adán. El primer Adán trajo el pecado al mundo, como lo veremos brevemente. El segundo Adán trajo la redención.
Si evolucionamos de un mono, perdemos la obra redentora de Jesucristo. Eso es algo muy grave. Pero dice alguien, pero pastor, ¿cómo puede ser que Adán nació? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue de que el árbol en el huerto del Edén era un árbol y no una plantita chiquita? Hay muchas maneras en las que nosotros podemos tratar de armonizar esas preguntas, siendo fieles al texto. El texto es nuestra autoridad, no nuestros sentimientos, no nuestros pensamientos, no nuestras emociones, no nuestras inclinaciones, sino el texto. El texto debe llevarnos a la búsqueda de la verdad. Dios creó al mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Eso es lo que dice el texto. Si nosotros rechazamos eso, hay un montón de cosas que se desarman en el texto bíblico. Nosotros empezamos a jugar el rol de Dios y empezamos a decir, bueno, ¿qué texto aplica y qué texto no aplica? Este texto sí, ese texto no. Y muy pronto estaremos como Thomas Jefferson, con una tijera cortando las partes que no nos gustan y pegando con goma en otro lado lo que nosotros hemos determinado que es una Biblia racional y coherente. No podemos hacer eso. ¿Creó Dios a la tierra en un estado maduro, en el que el árbol fue creado y el árbol, si uno lo cortara, hubiera visto pues los anillos de como que si fuera un árbol de cientos de años? Es muy posible. Dios creó a Adán en un estado de madurez física. Es posible. Hay maneras de responder esas preguntas que son fieles al texto y que son respuestas inteligentes. De hecho, tenemos nosotros teólogos científicos que lo han hecho. Entonces yo quiero terminar allí este comentario y simplemente decir lo siguiente. Dios creó al mundo en la manera en la que Génesis lo indica, para su gloria y nuestro bien. Y debemos nosotros proclamar eso sin temor, sin tener temor a parecer necios, tontos, insensatos. El Salmo 14 dice claramente que el insensato, que el necio, es el que dice que no hay Dios. De esa insensatez resguardémonos, no de aquella que tiene temor a ser un objeto de burla, porque quizá alguien piense que somos tontos. Y no creamos, no caigamos en el cientismo, en esa religión falsa del sumo sacerdote, del científico, que en realidad no sabe lo que está pasando, pero está proclamándolo como que fuera verdad. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. En esta frase, en esta pregunta, se siembra la duda, se tergiversa la palabra de Dios. Y la serpiente, en su astucia, tienta a la mujer cae por el pecado. Adán es responsable por ese pecado. Y el pecado y la muerte entran al mundo. Tuvimos dos capítulos en los que la vida estaba perfecta. Todito el resto de la Biblia es un mundo imperfecto, un mundo caído, un mundo en el que hay dolor y preocupación y tristeza y hambre y desolación y preguntas e inquietudes. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Hubieron implicaciones de creerle a la serpiente y de hacer lo que dijo Dios que no se debía hacer en ese momento. Hubieron implicaciones. A la mujer se le multiplicó el dolor del parto. Al hombre se le multiplicó el dolor en el trabajo. Nos cuesta trabajar, nos cuesta ganarnos el pan de cada día. A la mujer le cuesta tener hijos y darles vida. Tenemos conflictos relacionales entre el hombre y la mujer. No todo está bien. Pero en el medio de todo eso, en el medio de todas esas maldiciones, esas consecuencias, los resultados de la entrada del pecado, al haber creído a la serpiente y no a Dios, que tenemos esta maravillosa promesa que se conoce como el protoevangelio, el bebé evangelio, el primer evangelio, la primera proclamación del evangelio.
pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. No pareciera una cosa tan tremenda, pero es el lugar en el que Dios le dice a Satanás de que la simiente de la mujer, alguien nacido de Eva, iba a venir y lo iba a herir en la cabeza. Y claro, Satanás iba a tener un momento para una herida en el talón. Somos nosotros testigos del impacto de la entrada del pecado al mundo. Somos testigos nosotros del dolor, del sufrimiento, de la ansiedad, de la preocupación, de la dificultad. Pero también somos testigos del cumplimiento de esta promesa del protoevangelio en Jesús. Jesús fue herido en una cruz, pero finalmente Él venció. Venció a la muerte al ser resucitado al tercer día. Y al ser las primicias de la resurrección, nos da la promesa y la garantía, la certeza de que viene el día en el que nosotros también resucitaremos con Él a la gloria de Dios. La herida en el talón de Cristo no fue final. La herida a Satanás lo es. Ya viene el día en el que a la muerte, el último enemigo, sea completamente derrotado. Y Cristo reine por siempre y nosotros vivamos con Él, restaurados a una vida como la del Edén. La promesa del protoevangelio se cumplió en Jesús. Pues pudiéramos pasarnos meses hablando de Génesis. Génesis es un libro de 50 capítulos lleno de grandes historias, grandes dificultades, grandes proezas, grandes maravillas, grandes milagros. Veamos algunos de los temas que tiene el libro. El tema de bendición, ya lo dijimos en 2 ocasiones, me parece, que cuando Dios creó a su creación, tanto animales como a seres humanos, Él los bendijo. Los bendijo. Y esa bendición es la multiplicación que es completamente inevitable. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? ¿Bien o mal? Imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros reflejamos parte de quién es el Creador. ¿Qué hace el Creador? Y a medida que vamos nosotros siendo conformados más y más a la imagen de Cristo Jesús, vamos mostrando una redención mayor y mayor cada vez de la imagen de Dios en nosotros. El tema de maldición, ya me refería a ello un poco. Tenemos nosotros maldiciones que recibe el hombre, la mujer y la serpiente como resultado del pecado que ingresó al mundo en Génesis 3. Pero también hay promesas, como la promesa del protoevangelio. Hay otras promesas, como la promesa de Abraham, de que su descendencia será mayor de todas las estrellas del cielo y la arena del mar. Seguimos viendo los resultados del pecado en la historia de Caín y Abel. Abel presentó a Dios una ofrenda que fue aceptable a él. Caín no. Y en su envidia, él mató a su hermano. Y como que lo quería esconder. Y Dios le dice, pues, ¿dónde está tu hermano? Se supone que yo soy el guardián de mi hermano. Se supone que yo tenía que cuidarlo. ¿Ah? Y ahí tenemos nosotros, en la vida real, los resultados, las consecuencias, las implicaciones del pecado, ira, asesinato, engaño. Y nosotros vemos que esto sigue y continúa empeorando hasta que llega el momento en Génesis capítulo 9 en que tenemos a Noé. ¿Qué pasa con Noé?
que Noé pues tiene toda esta historia antecitos del capítulo 9, en la que Dios le manda a crear un arca, a construir un arca y precautelar la vida, resguardar la vida de los animales para poder volver a, a llenar la tierra de esos animales. Porque Dios mandó un diluvio universal como consecuencia del pecado de esta gente, como resultado de su vida sin arrepentimiento. Y pues en Noé, Dios hizo la promesa de que él nunca más volvería a hacer algo así en la tierra. Y a través de Noé y su justicia, nosotros hemos tenido acceso a seguir viviendo con la esperanza de Jesucristo, del Señor Jesús Mesías. Nuestra incredulidad y nuestro orgullo se manifiestan en la Torre de Babel, la torre de la confusión de los idiomas. Ellos pensaron de que ellos podían crear una torre que llegara hasta los cielos en su orgullo. Y Dios no dejó que eso prospere. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros estamos allí esmerándonos, trabajando para construir algo que no es para la gloria de Dios, que simplemente para nuestro orgullo? Y a pesar de eso, Dios establece un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel. Un pacto. Usted lo puede ver en Génesis, capítulo 15. Usted puede ver qué es lo que pasa. Que nosotros vemos que Dios pone a todos estos animales y una antorcha de fuego pasa por los animales, quemándolos. ¿Qué quería decir eso en esos tiempos? Eso quería decir, hey, esos animales cortados y quemados, que me pase eso a mí si yo no cumplo con mi parte de este pacto. Nosotros en nuestros tiempos modernos firmamos contratos y en esos contratos muchas veces nosotros decimos, bueno, este contrato solamente es válido hasta que alguien decida que no lo es. Usted puede renunciar, yo le puedo echar a usted de aquí. Nosotros tenemos una relación completamente de buena voluntad entre nosotros. Un pacto no era así. Un pacto era una relación en la que se establecía por medio de estos rituales de que la persona se comprometía a cumplir el pacto de tal manera de que si fallaba en alguna manera en hacerlo, que le pasara a él lo que le pasó a esos animales. Y así fue, de que Dios puso su deidad en la línea. Él dijo, yo dejaré de ser Dios si no soy fiel a mi pacto. Wow. Y Él aún sigue siendo fiel. Aún no ha habido necesidad de que se cumpliera este pacto. Porque a pesar de mi infidelidad y de la suya, Jesucristo sigue reinando. ¡Qué Dios tan maravilloso! Abraham y su descendencia, es parte del pacto que estamos hablando, es porque Dios le promete a Abraham de que este hombre que no puede tener hijos con su esposa, ya están ambos de edad avanzada, en la que ya sería inaudito tener hijos, Dios permite que nazca este niño, su hijo, hijo de la promesa. Y ahí tenemos nosotros el tema de Isaac, de Jacob y Esaú, de la venta, del derecho de la primogenitura, algo tan importante y tan valioso que se lo vendió por un poco de sopa. Mire, tenemos también el tema de José y cómo Dios da en su buena provisión, en su buena providencia. No solamente restauración en la vida de este hombre José, que sufrió a manos de sus hermanos, que pensaron que lo dejaron muerto. ¿Qué es lo que hace Dios en la vida de José? ¿Qué es lo que hace Dios cuando José le pide a alguien algo y se olvidan de él, lo dejan en la cárcel? ¿Qué hace José cuando la hija de su patrón quiere que él peque?
y le echa la culpa. Vemos nosotros en todo esto el resguardamiento de la esperanza venidera de un Redentor. A pesar de todos los pecados de esta gente, viene un Redentor, el pueblo de Dios, por la promesa que tenemos nosotros aquí entre Dios y Abraham. ¿Sabemos qué cosa? Sabemos nosotros de que el pueblo de Dios es un pueblo de bendición global. Dios hizo esto para que seamos bendición al mundo, para que seamos bendición a todos aquellos que aún no conocen a Dios y aquellos que lo conocen. Si ustedes leen el libro de Génesis, van a ver de que el tema de genealogías está en todo lado. Es algo muy importante, porque estamos preservando el registro histórico de cómo estas cosas ocurrieron. Van a haber genealogías. Quiero pausar ahí. Quiero explicar cómo vamos a utilizar la metodología de lectura del texto bíblico. Para mí el texto fundamental para esta clase es la Biblia. Si usted lee la Reina Valera 1960, no hay ningún problema. De corazón no hay ningún problema. Que Dios le bendiga. Si usted quiere estudiar en un texto que sea algo más comprensible en nuestros días, yo lo que voy a estar utilizando en el transcurso de esta clase es una traducción un poco más moderna, que sigue siendo fiel al texto original. Es la nueva Biblia de las Américas. Pues ustedes van a ver las siglas NBLA en las diapositivas de vez en cuando. Entonces, lo que yo quiero hacer al final del resumen, al final del panorama de cada libro, quiero que vayan al texto. Quiero que pasen su tiempo escudriñando el texto, estudiándolo, analizándolo, preguntándole al Señor en oración qué es lo que Él les está llamando a hacer a ustedes a través de ese texto. ¿Qué es lo que quiere que aprendan? ¿Qué es lo que quiere que sientan? ¿Cuál es el punto del autor? ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Cómo encaja este texto en la Biblia? ¿Qué quiere decir en el contexto de la historia de la redención? ¿Es esto parte de la creación? ¿Es esto parte de la caída? ¿Es esto parte de la restauración? ¿Es esto parte de la esperanza venidera? Entonces, vamos a tener dos secciones de trabajo, de tarea en esto. La primera sección va a ser la lectura del texto, mínima para que tengan crédito en el curso. Entonces, en este caso, vamos a leer Génesis 1, del 1 al 9 y el versículo 17. Los capítulos del 11 al 13, del 15 al 27, del 21 al 22, del 37 al 41, del 49 al 50. Y vamos a tener otra sección de énfasis. Esa sección nos va a dar versículos o pasajes importantes que tenemos nosotros que entenderlos a carta cabal. En este caso quiero que se concentren en Génesis 1, 26 al 28, 3, 14 al 15, 6, 5 al 7, 17 y 18, capítulo 8, versículo 20 al capítulo 9, versículo 1, los capítulos 9 al 11, 12, versículos 1 al 3, 15, versículos 3 al 6, 13 al 14, 17 al 18, capítulo 17, versículos del 1 al 8, capítulo 22, versículos del 16 al 18, capítulo 26, versículos del 3 al 5, capítulo 50, 18 al 20. Creo yo que ustedes van a tener allí un manjar de diferentes textos de Génesis, del Antiguo Testamento, de la Biblia de Jesús. Eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro entendimiento de quién es el Dios que adoramos, quién es el Dios a quien bendecimos. Y vamos a salir con la confianza y la certeza de que Dios creó todo bueno. Y tenemos una promesa venidera de que Él ya está haciéndolo todo nuevo. Nuevamente, en el principio
Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la frase que está allí en las diapositivas en estas ocasiones. Quiero hacer un pequeño comentario acerca de la impaciencia de Abraham, cuando él se impacientó y no pensaba de que Isaac iba a nacer, de que iba a haber una manera en la que Dios haga lo imposible. Sara da consentimiento y la orden, de hecho, de que se busque forzar la voluntad de Dios de otra manera. ¿Y qué ocurre? De que a Agar le nace un hijo. Y hasta el día de hoy estamos lidiando con las consecuencias de eso. La nación del Islam ve a este hijo de Abraham en su línea directa. Entonces nosotros tenemos que considerar muchísimas cosas. El texto de Génesis no es un texto fácil. El texto de Génesis no es un texto que usted pueda simplemente pasarlo de una. El texto de Génesis requiere que usted conozca la verdad a profundidad. Y este texto le va a ayudar a conocer la verdad en su totalidad. Vemos nosotros en Génesis de que Dios es fiel a sus promesas, a pesar de que nosotros no lo seamos. Y vamos a ver en las próximas secciones, especialmente a medida que avanzamos en el Pentateuco, de que eso no quiere decir de que hayan excusas para el pecado, de que eso no quiere decir de que no hayan situaciones que verdaderamente ameriten que nosotros confiemos en Dios de una manera activa, que confrontemos, que busquemos una manera de avanzar en santidad. Miren ustedes cuán difícil la vida de estas dos mujeres, Lea y Raquel, debió haber sido. En qué tiempos que vivían y qué presión que han recibido. Qué gran presión que han recibido. Entonces nosotros tenemos que ver de que el libro de Génesis es una parte crítica de los pactos. Cada vez que nosotros escucharemos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eso es una referencia a Génesis. Entonces nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, tenemos que ser muy resguardados, muy cautelosos con el texto y pues seguir orando al Señor de que abra nuestros ojos, los ojos de nuestras congregaciones, a buscar su belleza. Les dejo a ustedes con esta sección tan importante del libro de Génesis. Una vez de que José ha sufrido toda esa devastación, fue dejado a morir y acabó en una cárcel y pidió ayuda y no se la dieron. ¿Qué es lo que dice José? José dice, capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ahí tenemos nosotros un modelo a seguir. ¿Cómo habla? ¿De qué manera habla? Consolando y con cariño. Y en 50:20 tenemos nosotros aquel versículo que es tan popular, que hemos escuchado tantas veces. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios, las mejores palabras que tenemos nosotros en la Biblia. Pero Dios. Y así quiero que reflexionen en el libro de Génesis. El Dios creador es el Dios que está en control completo de todo, hasta de las acciones de aquellos que profesan ser nuestros enemigos o personas contrarias a nosotros.